Fíjese bien, así como a mí me gusta que Dios me escuche, que Dios ponga atención cuando yo le hablo, Él quiere que yo haga lo mismo. Éxodo 14, 1 y 2 dice la palabra de Dios. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pijairoc, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón. Delante de él acamparás junto al mar. Padre Dios, te pedimos que nos hables en esta mañana, que nos permitas, Dios, abrir las escrituras y poder comer de ellas maná del cielo, Señor. Quita todo estorbo, toda presión, todo cansancio, Señor. Quita todo desinterés, Dios, y ábrenos un espíritu de entendimiento para poder comprender tu palabra. Que toda tu iglesia, Señor, que está aquí en esta mañana, sean edificados. Y que cuando hayamos terminado este estudio, Señor, que todos los que están aquí presentes, Señor, sepan y estén totalmente seguros que tenían una cita contigo a través de tu palabra y que no es una casualidad que están aquí el día de hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos, y la iglesia de Cristo dice: denle un aplauso al Rey. Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios bueno, bueno, bueno? Fíjense, hermanos, que hemos estado viendo esta enseñanza que tiene que ver con la salida de el pueblo de Israel, del salir de Egipto hacia la tierra prometida. ¿Amén o no amén? Tiene que ver con salir de la esclavitud hacia la libertad. Digan ustedes, libertad. Dios quiere que sean libres. ¿Amén o no amén? Pero Dios quiere que caminemos en libertad, libres de todo dominio del diablo. Y esta enseñanza que estamos desarrollando, que tiene que ver con las 42 jornadas, y estamos viendo jornada a jornada, quiere decir que el estudio se va a prolongar muchos cultos. Y estos estudios que estamos viendo son un paralelo al camino que Dios trazó para que nosotros caminemos. El apóstol Pablo a ese camino le llamó la carrera de la fe. ¿Amén o no amén? Él dijo: yo estoy corriendo la carrera de la fe. ¿Cuántos lo creen? Dile al que está a tu lado: hay que correr esa carrera, dile. A ver, dile: hay que correr esa carrera. Entonces, fíjese que estaba estudiando, porque en el libro de los Salmos, en el capítulo 32, verso 8, dice Dios, a través del salmista, dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Dígale al que está a su lado: hay que andar un camino. A ver, dígale: hay que andar un camino. Pero ese camino, escuche bien, no es tu camino. Acuérdese que dijo Dios por medio del profeta: mis caminos, ¿qué dijo? No son vuestros caminos. Entonces, cuando dice: yo te haré entender el camino en el que debes de andar, se está refiriendo al camino de Dios. No se está refiriendo a cualquier camino. Y ese camino de Dios está representado
a través de su pueblo, porque en el libro de Primera de Corintios dice que lo que le sucedió a Israel cuando salió de Egipto hacia la tierra de Canaán, todo se escribió como un ejemplo para los que habríamos de alcanzar el último tiempo. ¿Amén o no amén? Entonces, ese camino es una analogía del camino que nosotros como hijos de Dios debemos de caminar. Y en las enseñanzas pasadas vimos las jornadas que tienen que ver de Ramsés a Sucot, y luego de Sucot a Etam. ¿Amén o no amén? Y les enseñaba yo que Ramsés quiere decir cabañas, y representa que lo primero que Dios quiere que sepamos cuando venimos a Cristo, cuando salimos del poder del diablo y nos metemos a la luz admirable de Cristo, lo primero que debemos de saber es que aquí estamos en cabañas, o sea que somos extranjeros y peregrinos. ¿Amén o no amén? Que nuestra ciudadanía no es esta ciudadanía, o sea, dile al que está a tu lado, dile, pareces mexicano, pero no eres mexicano, dile. ¿Amén o no amén? Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Amén o no amén? O sea, tú eres un ciudadano celestial. Es más, te voy a decir una cosa. Si la NASA se da cuenta, va a decir que tú eres un extraterrestre. ¿De veras? ¿Amén o no amén? Porque no eres de esta tierra. Estamos aquí como extranjeros y peregrinos. Estamos solamente en tiendas, en cabañas, en Sucot. ¿Amén o no amén? Y lo segundo que viene es Etam, de Egipto, de esclavitud, a Sucot, a libertad como extranjero y como peregrino. Pero luego viene de Sucot a Etam, y Etam es guianza. Digan ustedes guianza. Ahí en Etam es donde inicia la columna de fuego y la nube. ¿Amén o no amén? ¿Para qué era esa columna y para qué era la nube? Para guiar. Diga usted, para guiar. Entonces, cuando nosotros venimos a Dios, cuando venimos a Jesús, cuando entramos en el plan del Evangelio, somos libres. Y lo primero que vamos a experimentar es que aquí somos extranjeros y peregrinos. ¿Amén o no amén? Quiere decir que las cosas terrenales empiezan a carecer de valor. ¿Amén o no amén? Empiezan a carecer de importancia, pasan a segundo término. No quiere decir que no las vas a tener, no quiere decir que no vas a poseer cosas terrenales, pero esas se llaman añadiduras. ¿Amén o no amén? Y inmediatamente de que tú entiendes eso, recibes guianza. Diga usted guianza. Diga usted guianza. Ahora, pero aquí yo quiero que entienda algo. A ver, hijo, ponme el mapa, por favor. ¿Cuántos dicen amén? Mire, estaban en Egipto, en la tierra de Gosén. Y Gosén ya estuvimos estudiando que era una tierra rica. Era lo mejor de Egipto. Egipto era una potencia. Hermanos, ellos tenían riquezas, pero eran esclavos. Y estaban en Egipto y salieron a Sucot a vivir como extranjeros y como peregrinos, pero ya libres del dominio de Egipto. Egipto representa las tinieblas y Egipto tiene un rey que se llama Faraón, y Faraón representa al diablo. Ahora, fíjese bien, lo primero que les sucede es que van a Sucot, extranjeros y peregrinos, y de Sucot fueron a Etam. En Etam, amados hermanos, ellos empiezan a recibir la guianza de Dios. Amén o no amén. Pero de Etam, ¿hacia dónde fueron? A Pi-Hahirot. Dice Éxodo 14:1.
habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot. Ahora, Pi-Hahirot se compone de 2 etapas. Diga usted 2 etapas. A ver, diga usted 2 etapas. Una etapa era antes del mar, que era, ya me lo quitaste, espérame. Sí, pónmelo por favor, hijo. Voy a trabajar tantito con el mapa. ¿Quién vive? Y a su nombre. Pi-Hahirot se compone de 2 partes. Una antes de cruzar el mar. Aquí no se alcanza a ver, hermanos, pero aquí hay una franja azul que es el mar. Aquí atraviesan el mar. Y ya del otro lado es la segunda etapa. Antes del mar y después del mar. Pero tanto aquí como acá es Pi-Hahirot. Ahora, Pi-Hahirot, hermanos, las 2 enseñanzas son enseñanzas muy poderosas. En Pi-Hahirot el pueblo tenía que experimentar algo que todo hijo de Dios debemos de saber. Y es que Dios pelea por nosotros. ¿Amén o no amén? Eso representa Pi-Hahirot. Dios pelea por nosotros. Diga usted, Dios pelea por mí. ¿Cuántos lo creen? Diga, Dios pelea por mí. Amén, hermanos. La tercera etapa a la cual Dios los llevó fue a Pi-Hahirot. Pi-Hahirot, esa palabra hebrea, que es la palabra hebrea 6367, significa boca de desfiladero, porque era como un desfiladero. Amén o no amén. Y es un lugar entre Migdol, que era donde estaban las torres de los atalayas, y el mar. Pero Pi-Hahirot, la idea de Pi-Hahirot es que es boca cerrada. O sea, era una embocadura, pero al mismo tiempo era una encerrona. Diga usted encerrona. A ver, diga usted encerrona. O sea, hermano, es que ahí no había salida. El que se metía a Pi-Hahirot, no había cómo escapar, no había salida. De Pi-Hahirot nadie salía, nadie escapaba. Mire lo que dice Éxodo capítulo 14, verso 3. Dice, porque Faraón dirá de los hijos de Israel. ¿Y qué es lo que iba a decir? Encerrados están. Es decir, están sin salida. El desierto los encerró, ¿en dónde? En Pi-Hahirot. Ahora, yo quiero que piense esto, iglesia, en esta mañana. Yo quiero que piense. Yo sé que ahorita, hermanos, a lo mejor está todavía ciclado y está como que se quiere meter al estudio y algunos como que se quieren meter al coyote, pero pues, diga usted, el Señor reprenda al coyote. A ver, dése una cachetadita y diga, despierta. Aleluya, amén. Entonces, fíjese, yo quiero que piensen esto. Faraón dijo, están encerrados, no tienen escapatoria, no tienen dónde irse. Ahora, yo quiero que se haga una pregunta. ¿Por qué Dios los pone en una situación donde iban a estar encerrados? ¿Por qué? Porque usted puede ver que Dios los mandó ahí. ¿Usted cree que Dios no sabía que los estaba encerrando? Que iban a estar en una situación sin salida, que iban a estar en Pi-Hahirot, en boca cerrada, en un lugar donde no hay escapatoria, y Dios los lleva ahí y los pone ahí. ¿Por qué? Era como si estuvieran, como dice el dicho, entre la espada y la pared. No tenían para dónde moverse, pero Dios los quiso llevar ahí.
¿Por qué? ¿Por qué? Romanos 9:17. ¿Qué dice Romanos 9:17? O sea, era un plan divino. Dios usó esa situación como una carnada. Hermanos, era como una carnada para traer ¿a quién? ¿A quién quería traer ahí? No a Israel, a Faraón. Estaba trayendo, hermanos, la carnada era Israel, pero el pez que iba a agarrar era Faraón, y Dios se quería glorificar en él. Romanos 9:17 dice la escritura de Faraón: para esto lo levanté, para mostrar en él mi poder, y que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, fíjese bien, hermanos. Yo tengo una palabra para ti esta mañana. Dios pelea por ti. Esa situación que tú no le ves salida, Dios tiene una salida. Esa encerrona, hermanos, para Dios no hay imposible. ¿Amén o no amén? Hermanos, llámese diabetes, cáncer, como se llame, cualquier enfermedad, llámese problema de adicción, problema, hermanos, económico, problema sentimental, lo que sea, Dios tiene una salida milagrosa para ti. ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios? Y a su nombre. Dice Éxodo 14:5, y le avisaron al rey de Egipto que el pueblo huía. Hermanos, es que Israel solamente tenía permiso de ausentarse 3 días. Y de repente el faraón se da cuenta que estaba huyendo. Y dice Faraón: ¿cómo fue posible que los dejé ir? Y entonces Faraón empieza a meditar. Se le estaba yendo su mano de obra, se le estaban yendo sus obreros, se le estaban yendo sus esclavos. Ellos estaban perdiendo el servicio que como esclavos Israel les daba. Amén o no amén. Y entonces el faraón viene y prepara sus mejores carros de guerra y a sus mejores guerreros para perseguir a Israel. Pero el faraón ignoraba que era un plan de Dios y que Dios lo estaba haciendo caer en una trampa. Denle un aplauso a Dios. Hermanos, yo he visto doctores con la boca abierta. Yo soy testigo de doctores que han renegado de Dios y se han tenido que tragar sus palabras cuando han visto a Dios sanando a sus hijos. Hermanos, no hay encerrona para los hijos de Dios. Hermanos, Pijairot, Dios lo vuelve una boca abierta. Hermano, es que mira, Israel, a pesar de que eran muchos, no tenían armas con que defenderse. Y por esa razón se llenaron de miedo. Dice Éxodo 14:10 que cuando Faraón se acercó a donde estaban los hijos de Israel, ellos alzaron sus ojos y se dieron cuenta que venían los egipcios detrás de ellos. Y dice: por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Hermanos, es que a veces cuando nosotros vemos, cuando nosotros nos dicen: es que tienes cáncer, es que te vas a morir, es que no puedes salir de ese problema, no puedes dejar esa atadura, hermanos, nos da miedo. Nos da miedo. Hermano, le voy a decir una cosa. Yo en algún momento yo tuve miedo, porque yo decía: es que esto que estoy haciendo no le gusta a Dios y no lo puedo dejar, me gusta a mí.
Amén o no amén. Y no lo puedo dejar. Pero yo sé que esto ofende a Dios, que es un pecado y esto me va a llevar al infierno. Amén o no amén. O se acabaron los amenes. Y entonces, hermanos, yo llegué a tener miedo. ¿Y ese miedo a qué me llevó? ¿A qué llevó el miedo a los egipcios? A clamar a Dios. Dile al que está a tu lado, hay que clamar a Dios. Dile, no te preocupes por tu problema, hay que clamar a Dios. Porque, hermanos, Dios permite situaciones difíciles e imposibles para nosotros, porque Dios nos quiere llevar a la oración. Dios quiere que le clamemos. Él dice allá en Jeremías 33:3, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Entonces Dios permite situaciones sin salida en la vida de los hijos de Dios para que nosotros clamemos. En el verso 11 y 12, estos versos nos van a mostrar la reacción que el pueblo tuvo ante tales circunstancias. Versos 11 y 12 de Éxodo 14, usted puede ver cómo reaccionó el pueblo. Y le voy a decir cómo. Número 1, salió la murmuración. Diga usted, ay. A ver, diga usted, ay. Comenzaron a murmurar. Número 2, se evidenció desconocimiento de la protección divina y salió el razonamiento de los incrédulos y de los que les falta fe. Diga usted, ay. Hermano, es que yo he visto personas que son hijos de Dios y cuando les viene una situación adversa, hermanos, reniegan, murmuran. Y uno les dice, hermano, pero ten fe, mira, Dios te va a ayudar. No, hermano, pero es que ya me dijeron que esto es incurable, que esto no se quita, que, hermano, no seas incrédulo. Amén o no amén. En pocas palabras, no seas cabezón. ¿Sí o no? Y hermanos, y número 3, fíjese que usted puede ver en esos versos 11 y 12 que concluyeron que había un culpable. ¿Quién era el culpable? ¿Quién era el culpable? Moisés. Hermano, ¿sabe cuánta gente no le dice así? Sus familiares le dicen, ay, ¿para qué vas ahí con el pastor Lima? Te están lavando la cabeza, ay, y tienen la culpa, la religión, y empiezan a echar culpas, amén o no amén. Y hermano, y terminan en conclusión que el culpable era Moisés. Y les dice, tú nos trajiste a que muéramos en este desierto, amén o no amén. Pero usted puede ver el verso 13 y verso 14, vea la declaración de fe y de convicción del líder que Dios le ha hablado. ¿Amén o no amén? Dice, Moisés le dijo al pueblo, número 1, que dice, no temas, no temas. Número 2, mantente firme. ¿Amén o no amén? Número 3, observa la salvación que Dios hará hoy contigo. Y dice, porque los egipcios que hoy ves, ¿qué le dice? Hermano, el cáncer que hoy ves, la enfermedad que hoy ves, el problema que hoy ves, el adulterio, la fornicación, el alcoholismo, la drogadicción, nunca más, ¿qué cosa? La vas a volver a ver. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. Amén o no amén. Y dice ahí, Dios peleará por ti y estarás tranquilo. A ver, dile al que está a tu lado, ten paz. Ten paz. Hermano, es que ahí estos versos dan la evidencia por qué Dios los metió en esa situación. ¿Por qué? ¿Por qué Dios los metió en esa situación?
porque Él quería que sepan que Jehová peleará por ti. Amén o no amén. Mire, piensa esto. Piensa esto. Yo vengo a Cristo. Lo recibo como mi Señor y mi Salvador. Y entonces lo primero que debo entender es que soy extranjero y peregrino aquí en la tierra. Amén o no amén. Que ahora mi prioridad no son las cosas terrenales, sino las celestiales. La gente no lo va a entender, la gente va a murmurar, va a criticar, va a decir, ay, ese puro templo, ese todo el tiempo metido en el templo, ese va a la oración, hace esto, y la gente no va a criticar, es más, hasta van a chismear y van a decir, ya empieza a diezmar, ya le lavaron el coco. Amén o no amén. Amén o no amén. Pero tú entiendes que tú aquí eres extranjero y peregrino. Amén o no amén. Y luego empieza la guianza de Dios, te empieza a guiar. Pero el problema es que Dios, ¿a dónde te va a guiar? ¿A dónde te va a llevar? A la encerrona. Porque Dios quiere que tú sepas que Él pelea por ti. Él quiere que sepas que Él va a pelear por ti. Esta es la enseñanza central de esta jornada de Pijairot. Aprender a depender totalmente del Dios, el cual nos prometió que nunca nos dejaría ni nos desampararía. Amén o no amén. ¿Cuántos le dan un aplauso a ese Dios maravilloso? Hermano, es que esta es la lección más importante de Pijairot. Aprender a confiar en Dios y permitirle que manifieste su gloria, concediendo victorias que humanamente serían imposibles de obtener. Amén o no amén. Mire, fíjese que muchas veces, y escúchame bien lo que le voy a enseñar, muchas veces nosotros venimos acostumbrados a pelear carnalmente, por nuestras propias fuerzas, con nuestra propia inteligencia, salud. Y hermanos, y Dios quiere que aprendas a confiar en Él. Él dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Amén o no amén. Y nosotros, hermanos, ay no, que voy acá, que un ultrasonido, que una radiofrecuencia, que esto y que, hermano, y andas peleando con tus propias fuerzas. Amén o no amén. Confía más en Dios y muévete menos. Amén o no amén. Clámale más a Dios y prepárate para ver una respuesta de parte de Él. Amén o no amén. Hermano, y a veces peleamos con nuestras propias fuerzas. Simbólicamente usamos nuestros propios puños, usamos nuestra fuerza física, usamos nuestro argumento, nuestra inteligencia humana, nuestras almas carnales. Pero Dios quiere que le dejemos a Él actuar en defensa nuestra y que Él pueda manifestar su gloria en nosotros. Amén o no amén. Miren, hermanos, yo sé que nadie debería de seguir mi consejo, humanamente hablando, pero deja de confiar un poco en los médicos. Deja de confiar un poco, hermanos, en la psicología. Deja de confiar un poco en las terapias. Deja de confiar un poco en neuróticos anónimos, en alcohólicos anónimos y en todas esas dependencias. Amén o no amén. Confía en Dios. Confía en Dios. Hermano, si tú no tienes fe, no me creas y no lo hagas. Pero si tú tienes fe, activa tu fe. Amén o no amén. Yo sé que hermanos, que esto que yo te digo hoy puede ser muy criticado, pero ten fe, deja que Dios pelee por ti, y si tú dejas que Él pelee por ti, jamás perderás una batalla. Amén o no amén. Porque el objetivo que se alcanza de Pijairot, hermano, es que tú entiendas que Él peleará por ti. Éxodo 14:31 dice, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, creyeron a Jehová, ¿y a quién más? A Moisés su siervo. Hermanos, fíjese, el resultado de la fe
temieron a Jehová. Número 1. Número 2, creyeron a Jehová. Y número 3, creyeron a Moisés. Hermano, yo por eso te digo, si tú no tienes fe, no me creas. No me creas. Ahora, el capítulo 15, el siguiente capítulo, nos va a mostrar el efecto de la experiencia gloriosa que vivió Israel. Porque usted puede ver que ahí surge el cántico en medio del pueblo. ¿Amén o no amén? Mire, le voy a decir una cosa. Yo veo mucha gente que no puede cantar, que no es libre para cantar, que no es libre para danzar, que no es libre, hermanos, para a veces ni para aplaudir durante la alabanza. Pero es porque no ha experimentado la salida que Dios tiene para él. ¿Amén o no amén? Porque usted puede ver que el que experimenta victoria no le queda más que danzar como niño. ¿Sí o no? Brincar como un niño, hermano. Es que amén o no amén, como el Chavo del 8. ¿Por qué? Porque, hermano, el que experimenta la victoria de Dios, hermano, le nace la alabanza. Dice, de la boca de los niños y de los que maman, ¿qué cosa? Fundaste la alabanza. Entonces, hermanos, las manifestaciones de gozo que otorga la liberación y la convicción de la libertad, hermanos, es algo precioso. ¿Amén o no amén? Mire, Éxodo 15:1. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, en el cual dijeron, ¿y qué dijeron? Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar, ¿qué cosa? Al caballo y al jinete. Hermanos, yo no sé cómo se llame tu opresor, no sé cómo se llame tu perseguidor, no sé cómo se llame ese problema, pero hermanos, pero Dios lo va a echar al mar. ¿Cuántos lo creen? Y cuando lo eche vas a cantar, vas a gritar, vas a gozarte en júbilo alabando a Dios. ¿Amén o no amén? Denle un aplauso al Rey. Fíjese que el comentarista Rashi es un rabino que comentó la Torá, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia. Él dice que Pi-Hahirot es un lugar que es lo mismo que Pitón. Pitón tiene que ver con un lugar de muerte. Y dice que fue llamado Pi-Hahirot en alusión de que allí los israelitas volvieron a ser hombres libres. Porque dice que en este lugar, dice que había 2 peñas altas y erguidas, y la cañada entre ambas se llamaba Pi-Haselaim, que significa boca de las peñas. Pero el nombre original de este lugar, Pitón, significaba boca cerrada, nombre que aludía a que ese era un lugar inexpugnable, o sea, no lo podían penetrar, no, era un lugar cerrado, y era un lugar de la frontera de Misraim, o sea, de Egipto, de la cual nadie podía escapar, pero en alusión a la liberación que Dios hizo, la Torá, que es la palabra de Dios, que es la ley de Dios, hermanos, le cambió el nombre y ya no se llama boca cerrada, ahora se llama boca de la libertad. Diga usted, libertad. Hermano, es que en Dios somos libres. Es que dice su palabra, dice que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad.
Hermanos, ya no hay Pijairot, ya no hay boca cerrada, ahora hay boca de libertad en Cristo Jesús. Amén o no amén. Entonces, hermanos, dice Éxodo 14, 21, dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella, ¿qué? Noche. Toda aquella noche. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Por qué fue de noche? ¿Por qué fue de noche? Dice ahí: extendió su mano Moisés sobre el mar, e hizo Jehová que se retirara el mar por un recio viento oriental toda aquella noche. ¿Por qué fue de noche? Ahí sigue diciendo: y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Entraron en el mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Ahora yo le pregunto, ¿por qué fue de noche? ¿Por qué? ¿Por qué fue de noche ahora? Ándale, por eso. ¿Por qué fue de noche, Araceli? Rafael. Para que no vieran. Hermanos, es que imagínate, no era un río, no era un arroyo, era el mar. Hermanos, no era 1 kilómetro, eran, hermanos, no tengo el dato, lo voy a investigar. Pero, a ver, hermano, es que se abrió el mar, eran kilómetros y kilómetros de mar, era toda la noche, cabalgaron pasando ahí. Ahora, ¿qué hubiera pasado si ellos veían? Es que mira, hermano, les gana el terror. Imagínate el mar abierto, las paredes del mar, hermano, ahí rugiendo. Paredes altísimas de mar. Amén o no amén. Hubiera sido algo impresionante. Por eso es que el milagro sucedió de noche. ¿Por qué de noche? Yo le hago una pregunta. ¿Quién divide las aguas? ¿Quién divide las aguas? A ver, léalo ahí. ¿Quién divide las aguas? Sí, pero ¿qué usó Dios para dividir las aguas? ¿Y qué es un viento recio? ¿Qué es un viento oriental? Hermanos, son ángeles que controlan los vientos. Apocalipsis 7:1 habla de ángeles que tienen poder sobre los vientos. Si nosotros viéramos, hermanos, esos ángeles, si viéramos esa manifestación, hermanos, yo le aseguro que usted se desmaya. Digo, si es que no le da un infarto ahí. Pero es que eso fue impresionante. Mire, si nosotros viéramos las cosas que suceden a nivel espiritual, quizás no lo podríamos soportar. Allá en Daniel capítulo 10, versos 7 y 8, usted ve que Daniel, cuando vio lo angélico, cayó y estuvo desfallecido. ¿Amén o no amén? ¿Por qué cree que cayó? ¿Por qué cree que se desmayó? Hermano, es que ver ángeles no es cualquier cosa. ¿Amén o no amén? Por eso es que Dios quiere que tengamos fe. Dice que nosotros andamos por fe y no por vista. La fe, ¿para qué es la fe? La fe es para percibir y creer cosas que suceden. Saber que son reales, pero saber solamente por la fe. Hermano, es que yo he visto a los doctores. He visto cómo se quedan con la boca abierta. Y dicen, es que no sé qué pasó. Es que no sé, yo sí sé. Explícamelo, no te lo puedo explicar. Amén o no amén. Yo solo sé que fue Dios.
ese Dios del que tú reniegas, ese Dios al que no le crees, ese Dios que tú has criticado, ese sanó el enfermo que tú no pudiste sanar. ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios? ¡Aleluya! Ellos no vieron el milagro, hermanos, ellos vivieron el milagro. Ellos no vieron el mar abierto, ellos pasaron de noche. Ellos, hermanos, vieron el resultado de la fe. Ellos solamente vieron la victoria, y la victoria los llevó a danzar, los llevó a alabar a Dios, los llevó a agarrar un pandero y a salir danzando. Amén o no amén. Cruzaron el mar Rojo en seco, pero eso simboliza algo más. ¿Qué simboliza? ¿Qué simboliza? El bautismo. Primera de Corintios 10:2 dice: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Primera de Corintios 10:2. ¿No lo están poniendo ahí? Sí, ahí está. No, 10:2. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces, el cruce del mar Rojo representa el bautismo en agua. ¿Qué es bautismo? ¿Qué es bautismo? Es sumergir, pero sumergir representa sepultura. Amén o no amén. Por tanto, dice Romanos 6:4, por tanto hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. Entonces, ¿qué representa el bautismo? Representa muerte. Amén o no amén. Porque ahí dice que fuimos sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué cosa? Andemos en novedad de vida. Entonces, el bautismo representa muerte y resurrección. Amén o no amén. Entonces, fíjese bien. ¿Qué significa ser sepultado? Significa ser sumergido o enterrado. Y sumergido o enterrado es sinónimo de ser sepultado. Bautismo es la palabra baptizo, la palabra griega 907, y quiere decir completamente zambullido o mojado. Y bautizarte en el sentido espiritual representa sepultura. Es decir, el bautismo es una actitud de muerte espiritual hacia las cosas terrenales o carnales que impiden que yo tenga una buena relación con Dios. Hermanos, a partir del cruce del Mar Rojo, hermanos, ellos murieron a Egipto. Ellos murieron a la vieja vida y comenzaron una nueva vida. ¿Amén o no amén? A ver, pregúntale al que está a tu lado, ¿ya te bautizaron? Ahora pregúntale, ¿y te moriste en el bautismo? Porque, hermanos, muchos se mojaron, pero no se murieron en el bautismo. Porque la única forma de poder ser libres del pecado es por medio de la muerte, ¿sí o no? Entonces, Romanos 6:7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces, si ya te bautizaron y seguimos pecando y pecando y pecando y pecando, hermano amado, necesitas morir. ¿Amén o no amén? A ver, dile al que está a tu lado, muérete. Pero no vayan a ser como en el video ese de Facebook que le dicen muérete y todos se tiran al piso. ¿Amén o no amén? Entonces, fíjese bien, la sepultura en el bautismo trae muerte a la vieja vida, pero también trae muerte para nuestros enemigos. En Romanos 6:9 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Mire, considere esto. Considere la figura de Éxodo 14:22, cuando habla del bautismo, cuando habla del cruce del Mar Rojo, dice, entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar seco,
Tenían las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Aunque ellos no la vieron, así estaba. Amén o no amén. Dice, y le siguieron los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y aconteció que a la vigilia de la mañana, que Dios miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende otra vez tu mano sobre el mar, para que las aguas, ¿qué? Se cierren otra vez sobre los egipcios, sobre sus carros y sus caballerías. Entonces Moisés hizo así, extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió con todas sus fuerzas, y los egipcios al huir se encontraron con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. ¿Y cómo dice ahí? No quedó ni uno. Hermanos, murieron todititos, ¿sí o no? Y dice el verso 29, y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda, y así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, creyeron a Jehová, y creyeron también a Moisés su siervo. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios? Ese es el Dios que yo predico, hermanos. Es el Dios en el que yo he creído. Es el Dios que me ha salvado y me ha librado de la muerte. Es el Dios que me promete vida eterna. Es el Dios, hermanos, que tiene bendición para mi vida. Amén o no amén. Fíjese que Mar Rojo, figura del bautismo en agua. Faraón, figura de Satanás. Egipcios o jinetes, figura de los demonios. Caballos, fuerza humana o naturaleza vieja. Quiere decir que morimos juntamente con Él para muerte. Quiere decir que somos en la semejanza de su muerte unidos en Él. Romanos 6:5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Hermanos, ¿cuántos han sido plantados con Él? ¿Cuántos? Mire, hermanos, por eso es que Jesús dice, el que creyera y fuera bautizado, ¿qué dice? Será salvo. ¿Se da cuenta cómo sí es necesario el bautismo? Ahora, cierro con esto. La parte después de la etapa de Pijairot, ya del otro lado. Del otro lado. Éxodo 15:22. Éxodo 15:22. Dice, e hizo Moisés que partiera Israel del Mar Rojo, y salieron del desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Ahora, yo quiero que piensen esto. Moisés los hizo partir de ahí. Diga usted, los hizo partir. Diga usted, los hizo partir. Hermanos, ellos no querían partir. Ellos estaban ahí bien cómodos, estaban entretenidos, porque los guerreros egipcios que murieron en el mar, ellos habían adornado sus carros y sus caballos. Cada que ellos iban a pelear, acostumbraban llevar sus tesoros, arreglaban sus vestiduras, arreglaban las vestiduras de sus caballos, y arreglaban sus carruajes y los adornaban con oro, con plata, con piedras preciosas como esmeraldas, rubíes, brillantes, zafiros. Y cuando el mar los sepultó a ellos,
Murieron ellos, pero ahí se quedó todos sus tesoros. Entonces, el mar empezó a sacar a la orilla todos los tesoros. ¿Y qué cree que hacía Israel? ¿Qué cree que hacía? Estaba recogiendo tesoros. ¿Amén o no amén? Hermano, es que después del bautismo tú recoges tesoros. Tú recoges tesoros. Y estaban recogiendo tesoros y ellos no se querían ir de ahí. Porque ellos estaban ocupados en recoger esas riquezas. Ellos no querían viajar. Porque estaban entretenidos. Por eso es que Moisés dice ahí que los tuvo que obligar. Les hizo salir de ahí. Es decir, los obligó. Mire, cuando dice ahí en Éxodo 15, 22, hizo Moisés que partieran del Mar Rojo. Esa palabra hizo es la palabra nasá. Y quiere decir tirar hacia arriba. Quiere decir arrancar. Quiere decir traer. Hermanos, Moisés los arrancó del mar. Es decir, los obligó, los forzó. Porque ellos estaban fascinados con las riquezas que estaban recogiendo. Y ellos no querían dejar ese lugar. Esas riquezas los estaban frenando en la meta que Dios tenía para ellos. ¿Amén o no amén? Mira, le voy a decir una cosa. Dios va a pelear por ti. Y Dios te va a dar una nueva vida. Y después de que haya peleado por ti y te dé esa nueva vida, vas a tener bendición. Diga usted bendición. Pero dile al que está a tu lado, pero tienes que avanzar. Dile, tienes que avanzar. Hermanos, ¿sabe cuánta gente ha estado llegando a un templo y ha estado pidiendo, y Señor bendíceme, y Señor bendíceme? Y cuando lo bendicen, ¿qué cree que le pasa? Se estanca. Se estanca. Ah, ya tengo el trabajo que pedí. Ah, ya fui libre de la enfermedad que tenía. Ah, ya tengo esto. Y se estanca. ¿Amén o no amén? Ahora, el trabajo del pastor es arrancarlos de ahí. Porque las riquezas esclavizan o nos frenan para avanzar en la voluntad del Señor. Y a veces somos dados en quedarnos en una victoria pasada y no queremos avanzar. ¿Por qué? Porque nos sentimos vencedores, nos sentimos satisfechos en esa jornada. Pero yo quiero que entiendas una cosa: la victoria de una jornada no es la victoria de toda la carrera. Hay que avanzar. ¿Amén o no amén? Piensen esto, qué difícil chamba me dio Dios con ustedes para hacerlos avanzar. ¿Amén o no amén? Es que hay gente que está cómoda. Gente que, hermanos, que dicen, no, yo ya tengo mi ministerio, ya estoy aquí, ya estoy cómodo. ¡Avanza! ¿Amén o no amén? Es que los arrancó, los obligó. Gente que no tenía, que Dios le da, pero que ahora quiere más. Porque el pueblo de Dios recibió mucho. Cuando salió, despojó a los hebreos, a los egipcios, y salieron enriquecidos en oro, en joyas, en ganado. Pero los vemos aquí, afanados recogiendo, y Moisés los tuvo que arrancar de allí. Porque el que no está preparado para recibir bendición, entre más tiene, ¿qué cosa? Más quiere. ¿Amén o no amén? Por eso, hermanos, ¿cómo prepararnos verdaderamente para no ser engañados por las riquezas? ¿Cómo? Y la base es el amor. Es el amor. Por eso dice Pablo allá en 1 Timoteo 6:10, que la raíz de todos los males, ¿cuál es? El amor al dinero. Por eso, ¿por qué la gente se estanca? Porque ama más las riquezas que a Dios. ¿Sí o no? Por eso, hermanos, las riquezas van a engañar a los que estén faltos de amor a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, hermanos, si usted considera, hermanos,
no nos podemos quedar estancados. Pablo decía, nosotros no somos de los que retrocedemos, pero tampoco de los que se estancan. Hay que caminar, hay que avanzar. Por eso, hermanos, yo tengo que reafirmar mi amor hacia Dios para poder avanzar. ¿Sí o no? Yo sé que Dios conoce todas mis necesidades. Yo sé que Dios conoce todos mis problemas y que no me puedo quedar estancado. ¿Amén o no amén? Aunque sepa que después lo siguiente que me espera, hermano, a lo mejor no va a ser tan bueno. Pero yo sé que en Dios está puesta mi confianza. Yo sé que Él me llevará por el camino que yo debo de andar. ¿Sí o no? Hermano, por eso, ¿qué te preocupa el futuro? Si el futuro está asegurado en la vida eterna. ¿Sí o no? Pero tienes que caminar este peregrinaje que tenemos aquí en la tierra. Fíjate que salen de Pi-Hahirot, ¿y a dónde crees que fueron? ¿A dónde fueron? A Mara. ¿Y qué es Mara? ¿Qué es? Amargura. Fíjese. ¿Sabe por qué no querían salir de ahí? Hermanos, es que ahí estaban en lo dulce, en la dulzura del billete, de la riqueza, oro, plata, esmeraldas, rubíes brillantes. ¿Amén o no amén? Y les dice Moisés, ¡ey, vámonos para Mara! No, hombre, estás loco, yo aquí me quedo. ¡Vámonos! Dije, órale, órale. ¿Amén o no amén? Dile al que está a tu lado, hay que ir a Mara. Hay que ir a Mara. La siguiente clase, hermanos, el miércoles, vamos a ver qué es Mara. Amén. Denle un aplauso a Dios. Yo con esto he terminado esta enseñanza de Pi-Hahirot. Y si alguien tiene alguna pregunta acerca de estas jornadas, acerca de esta jornada, estoy para contestar preguntas.